Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa de la asignatura de Ciencias Química. Soy la profesora Anel Vázquez Martínez y es un gusto estar nuevamente con ustedes para seguir aprendiendo del maravilloso mundo de la ciencia. Soy el profesor Daniel Astudillo Cruz y es un placer acompañarlos en su proceso de aprendizaje. Recuerden continuar con las medidas de prevención. Si tienen familiares que hayan sido vacunados, compartan información sobre las medidas que se deben considerar, ya que es necesario y muy importante seguir protegiéndonos. Escuchemos la frase célebre de Rufino del Carmen Arellanes Tamayo, quien fue un pintor mexicano extraordinario. No creo en la inspiración. Hay que ejecutar el oficio como un artesano. La técnica se enriquece con el trabajo manual, con el dominio y habilidad de la mano que maneja el pincel. Probablemente ya se percataron de que la química tiene relación con todas las actividades del ser humano y el arte, no es la excepción. El propósito de esta sesión es diseñar y elaborar objetos técnicos, experimentos o modelos de manera creativa, con el fin de describir, explicar y predecir algunos procesos químicos relacionados con la transformación de materiales y la obtención de productos químicos. Los materiales que van a utilizar en esta sesión son los siguientes: libro de texto de Ciencias Química, cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. Recuerden que es su bitácora científica. Bolígrafos, lápiz y colores. Entre Profes es una sección dedicada a nuestros compañeros profesores con la finalidad de seguir mejorando cada día en beneficio de nuestro país. Les recomendamos el artículo publicado por la UNESCO, La química y la vida, donde se describen los inicios de la expresión artística y el descubrimiento de diversos materiales utilizados en distintas épocas de la historia. Les compartimos la siguiente dirección electrónica o bien el código QR que aparece en pantalla. Maestra, qué bonitos artículos trae. Así es, maestro. Estos bonitos guajes los compré con unos artesanos extraordinarios. Me parecieron muy útiles y hermosos. Además, me ha llamado mucho la atención el producto, es decir, las técnicas que emplearon para conseguir que brillen tanto y que los colores resalten maravillosamente. Sí, maestra, tienen un brillo y textura muy llamativas, pero ¿cómo dijo que se llaman? Bueno, yo los conozco por guajes. Qué interesante, yo los conozco como bules o jícaras. Sí, maestro, había escuchado esos otros nombres, no recordaba muy bien. Maestra, lo importante de estos productos es que son útiles, prácticos y muy resistentes. Muy cierto, maestro. El guaje o bule es en realidad un fruto conocido como la Genaria ciceraria, pero también se obtiene de plantas como Leucaena esculenta, Crescentia alatea y Crescentia cujete, muy parecido a una calabaza. Tienen diferentes formas, un poco más grandes, redondos, alargados y coloquialmente acinturados. Como parte del proceso, se dejan crecer hasta tener el tamaño deseado. Se cortan o cosechan, se dejan secar y se seleccionan para darles la preparación que requieren con base a la utilidad. Asimismo, se someten a un proceso llamado maqueado, que es una técnica artesanal que consiste en dar recubrimiento a los guajes e inclusive a maderas con la grasa de un insecto conocido como aje. Esta práctica proviene de la época prehispánica y originalmente se utilizaba el aje, cuyo nombre científico es Yabeya axinaxin. Este es un hemíptero parásito de especies de árboles de clima tropical seco de México y Guatemala. Sin embargo, se seleccionan solamente las hembras, ya que producen extractos grasos que se combinan con aceites de algunas semillas. Con el paso del tiempo, estas técnicas se transformaron, por lo que ya no solo se maqueaba el guaje, sino que en estados como Michoacán y Oaxaca se utilizaron técnicas para darle color, como para generar una mezcla entre el aje que se utilizaba como fijador y la dolomita, que es un mineral compuesto por carbonato de calcio, CaCO3, y magnesio, Mg, al que además se le agregaba color. Maravilloso nuestro país. Escuchemos la siguiente declamación, el fragmento Los cantos son nuestros atavíos, de Nezahualcóyotl. Los cantos son nuestro atavío, como si fueran flores. Los cantos son nuestro atavío, oh amigos. Con ellos venimos a vivir en la tierra. Verdadero es nuestro canto, verdaderas nuestras flores,
el hermoso canto, aunque sea jade, aunque sea oro, ancho plumaje de quetzal, que lo haga yo durar aquí junto al tambor. ¿Ha de desaparecer acaso nuestra muerte en la tierra? Yo soy cantor. Que sea así. Alumnas y alumnos, reflexionen. ¿Cuál es la relación de la química en diferentes expresiones artísticas? Ahora pasemos a nuestra siguiente sección. ¿Sabían que diversas culturas han elaborado pigmentos y colorantes, los cuales han tomado gran relevancia y son símbolos de algunas culturas, como el azul maya, pigmento que ha sido considerado como uno de los logros tecnológicos y artísticos de Mesoamérica? Con base en distintas investigaciones, los científicos determinaron que su calidad y resistencia era impresionante, debido a que al ser expuesto al medio ambiente y a otros procesos como el cambio de temperatura y la corrosión provocada por ácidos, no existían variaciones notables en su color. Alumnas y alumnos, ¿cuál es la relación entre la química y el arte? Respondamos a esta interrogante a través del desarrollo de un proyecto escolar. Recuerden que un proyecto escolar es una estrategia de aprendizaje que nos permite ser reflexivos y autónomos con pensamientos críticos acerca del tema en cuestión. Cuando deseamos aprender algo, nos damos cuenta que el conocimiento no ocurre de forma aislada. Lo mismo sucede con los proyectos. En algunas ocasiones se pueden percatar que es necesario relacionar con 2 o los 3 tipos de proyectos. Tengan en cuenta que al ser un proyecto escolar, ustedes pueden elegir el tipo de proyecto que trabajarán, el tema que desarrollarán y el énfasis de su proyecto. Para esta sesión se hará énfasis en los 3 tipos de proyecto: científico, ciudadano y tecnológico. Retomemos. Existen 3 tipos de proyectos. El proyecto científico escolar surge con la curiosidad de aprender y desarrollar conocimiento científico de gran alcance o impacto por medio de la investigación documental y de campo. Las preguntas que pueden plantear para este proyecto son: ¿las artes están relacionadas con la química? ¿Los diversos materiales que utilizó la cultura mesoamericana en las expresiones artísticas son productos químicos? El proyecto ciudadano escolar surge como una necesidad de resolver una situación detectada en el contexto de las y los alumnos. Los cuestionamientos que pueden proponer en este tipo de proyectos son: ¿valoro las artesanías y el trabajo de los artesanos en el Estado? ¿Qué pintura o pigmento es amable con el ambiente? El proyecto tecnológico escolar surge con la necesidad de desarrollar o evaluar un proceso o un producto útil en la vida cotidiana. Las preguntas que pueden abordar en el proyecto son: ¿cómo hacer pigmentos o tintas a partir de productos naturales? Si realizo una artesanía mexicana con materiales reciclados, ¿cómo será el proceso de descomposición de los materiales? Si es posible, comenten con su maestra o maestro sobre las dudas que tengan con respecto a su proyecto. Ellos le podrán dirigir y apoyar durante todo el proceso. Ahora, las etapas del proyecto escolar son: planeación, desarrollo, comunicación y evaluación. Para continuar, realicen un cronograma de actividades como que aparece en pantalla. Planifiquen cada una de las etapas de su proyecto y distribuyan el trabajo de manera equitativa. No olviden registrar en su cuaderno los detalles de su trabajo y las dudas que surjan. Planeación. Etapa en la que plantearán preguntas, recolectarán documentos, libros físicos o en Internet que les permitirán recabar información de su tema de investigación para formular hipótesis, es decir, una alternativa de solución o causa de un fenómeno a tratar, así como el diseño de actividades que fortalezcan su proyecto. Pueden ser entrevistas o actividades experimentales. En el siguiente esquema, les proponemos algunas preguntas centrales que les servirán como apoyo en su proyecto escolar y que además relacionan y concretan los 3 tipos de proyecto. ¿Qué propiedades físicas y químicas tienen los materiales usados en el arte? ¿Qué materiales se emplean en las diferentes expresiones artísticas? ¿En qué otros campos de las expresiones artísticas puede haber química? ¿Qué pigmentos se utilizan con frecuencia en la elaboración de pinturas y esculturas?
qué reacciones químicas se identifican en algunos procesos artesanales. Con base en lo que se presentó anteriormente, el proyecto que vamos a desarrollar pretende abarcar los 3 tipos. En el México prehispánico, el vínculo entre la química y las artes fue muy importante, ya que para nuestros antepasados todo tenía el mismo valor. Las expresiones artísticas se pueden observar en distintas áreas como la pintura, la escritura, la arquitectura, la escultura, el vestido y las ornamentas corporales, ya que mujeres y hombres adornaban sus cuerpos con colores vibrantes que los distinguían entre civilizaciones, su posición en la política e inclusive cuando tenían guerrillas. Un caso muy interesante es la elaboración de pigmentos por los mayas. En Palenque, una de las zonas arqueológicas con las que cuenta Chiapas, los científicos y los arqueólogos estudiaron las pinturas mayas y se dieron cuenta de que en ellas existía una variedad de tonalidades de color azul y verde. Observaron que los mayas siempre empleaban el mismo azul y verde para representar distintos objetos, como las plumas del quetzal, que siempre representaban exactamente con el mismo color. Los arqueólogos descubrieron que el azul maya se preparaba mezclando arcilla con índigo, una planta que se fermenta para extraer un colorante llamado añil, también conocido como índigo o morado. El índigo o añil es un colorante natural utilizado principalmente para el teñido de textiles. La estructura química orgánica del colorante azul índigo es sensible al ambiente y a la radiación solar. Sin embargo, el azul maya destaca entre los pigmentos históricos conocidos debido a sus excelentes propiedades. No solo tiene un color intenso, sino que es resistente a la luz, a la biocorrosión y al calor moderado. Además, no se decolora al estar expuesto al ácido nítrico concentrado. Es considerado el primer pigmento orgánico estable. La receta del proceso y elaboración del azul maya se ha perdido, pero se sabe que sus ingredientes son el colorante vegetal, el índigo y una arcilla, la paligorskita, que es un tipo de mineral de la clase de filosicatos. Tiene una composición de aluminio en 3.28%, silicio 27.31%, hidrógeno 2.21%, magnesio 8.86%, oxígeno en 58.34% de color blanco, grisáceo o amarillento. Dependiendo del lugar del que se extraía, la composición química de la arcilla variaba, por lo que podía presentar diversas tonalidades. Por ejemplo, si tenía más hierro era café claro y si tenía más calcio era más blanca. Los mayas utilizaban diferentes tipos de arcilla para crear distintas tonalidades de azul y verde, y cuando la arcilla se mezclaba con el añil, se formaba una mezcla de color gris, que al calentarse se tornaba azul. En el México prehispánico, el uso de las cazuelas, platos, jarros y jarrones para cocer alimentos ha sido muy importante. Con la innovación y la mejora de los productos, los artesanos vidriaron este material, proceso que consiste en cocer el barro junto con una capa delgada de sílice y greta, que es óxido de plomo. Este último le da ese brillo específico. El plomo es un metal tóxico para los seres humanos, que en altas concentraciones puede causar hipertensión, anemia, problemas renales y en ocasiones problemas neurológicos irreversibles. A la toxicidad que provoca el plomo en el cuerpo se le conoce como efecto silencioso, debido a que se presenta en bajas concentraciones, sin embargo, son consistentes. El Instituto Nacional de Salud Pública, INSP, estudia los efectos y ha invitado a artesanos a sumarse al vidriado del barro, sin óxido de plomo, ya que sin este no ocasiona ningún daño. En la etapa de desarrollo, llevarán a cabo todo lo planeado en su cronograma de actividades y analizarán los resultados obtenidos de su proyecto. Mientras la química ha proporcionado a las artes herramientas, pigmentos, barnices, disolventes, combustibles y demás productos. Estos también se crearon con base en las necesidades que del arte existían, ya que para recrear colores lo más parecidos a la naturaleza es necesario hacer mezclas de distintas sustancias, y para ello se utilizan herramientas que facilitan estos procedimientos.
Con el paso del tiempo, se innovaron algunas técnicas para la expresión de las artes que no se limitaba a la literatura, la escritura y la escultura, sino que se llevó a tal grado de utilizarlo en casi cualquier medio como la pintura en distintos artículos. A estos artículos les llamamos artesanías mexicanas y son la expresión del artista mexicano de oficio, es decir, aquellos que aplican sus conocimientos empíricos y científicos en técnicas de innovación, producción y diseño. México es un país megadiverso en el que la cultura, los usos y costumbres reflejan el conocimiento ancestral que varía de región en región o de estado a estado. Desde épocas remotas, las culturas prehispánicas de Mesoamérica usaban los tintos de origen animal, vegetal o mineral, entre las que se encontraba la grana cochinilla, un insecto que infesta la planta de nopal llamado nochesli, o sangre de tuna, con el que se obtenía un rojo vibrante. ¡Impresionante! En Puebla y Tlaxcala destaca la talavera. La definición técnica de talavera registrada en el Instituto de Derecho de Autor, INDAUTOR, es la siguiente. Cerámica propia de la zona de Puebla, elaborada con barro y conformada por un cuerpo cerámico recubierto con vidriado, estanífero, decorado con colores metálicos y trabajado manualmente en sitio. Se utiliza como ornamento en muchos de los hogares mexicanos, vajillas y varios artículos del hogar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la talavera es considerada como primera técnica artesanal mexicana inscrita, primera inscripción binacional de México y primera manifestación cultural transcontinental de América Latina en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Maestro, ¿ha ido al Cosmovitral? Claro, en verdad es un deleite estar en ese lugar rodeado de grandes, hermosos y maravillosos vitrales, así como la gran variedad de especies de plantas distribuidas en las diferentes zonas del jardín botánico. Además, es el vitral más grande del mundo y se encuentra en la ciudad de Toluca, Estado de México. Un vitral es una vidriera pintada de colores o recubierta con esmaltes que se ensamblan mediante varillas de plomo. Los colores del vidrio se deben a la presencia de compuestos como los óxidos. Por ejemplo, el vidrio verde contiene óxido de hierro, resultado de un vidrio de color azul verdoso que se utiliza con frecuencia en las botellas de cerveza. Unido al cromo, producen un color verde más intenso que se utiliza para las botellas de vino. El óxido de cobalto en pequeñas concentraciones de cobalto, 0.025 a 0.1% y de cobre, imprimen al cristal un color azul. El óxido de uranio en concentraciones del 0.1 al 2% sirve para obtener un vidrio de color amarillo. ¿Cómo se obtiene el vidrio? El vidrio es una mezcla de arena, sílice o arcilla. Esta se somete a elevadas temperaturas y se transforma en un líquido viscoso de masa transparente. No tiene forma definida, por lo que se le puede dar la forma deseada. En el estado de Puebla se realizan prácticas artesanales con el vidrio. Por ejemplo, en Chignahuapan, Puebla, es reconocido por elaborar de forma artesanal las esferas que utilizamos en temporada navideña, además de practicar el vidrio soplado, que consiste en darle forma al vidrio según se le sople, lo que se requiere de él. La escultura es una forma de expresión artística consistente en tallar y moldear. Es considerada una de las bellas artes junto con la pintura, la música y la arquitectura. Los materiales de trabajo de la escultura pueden ser de los más variados. Ejemplo de ellos tenemos el barro, la arcilla, piedra, hormigón, la madera, la cera y el yeso, y diferentes tipos de metales como bronce, hierro, cobre, plata y oro. Con base en la investigación del proyecto científico y ciudadano, pueden generar un modelo de experimento o un producto, ya que esto prioriza el proyecto tecnológico. Pongan mucha atención. Los tintes son muy variados. Por ejemplo, los de origen antiguo se llamaban colorantes y pigmentos. A ellos se agregaban anilinas. La anilina o aminobenceno es un compuesto orgánico líquido y ligeramente amarillo de olor, característico. Es levemente soluble en agua y se disuelve en la mayoría de los disolventes. También existen colorantes modernos de fabricación industrial que fueron sustituyendo poco a poco los materiales tradicionales.
Todos los colorantes son solubles en agua y pueden ser de origen animal o vegetal. Varios son de uso general, pero otros solo se utilizan en ciertas comunidades. Por ejemplo, el teñido de algodón entre las mujeres guaves de San Mateo del Mar, en Oaxaca, es muy característico. Maestro, ¿qué le parece si fabricamos algunos pigmentos naturales? Claro que sí, maestra. Alumnas y alumnos elaboren la pintura para plasmar y explotar su creatividad en una obra de arte. Esta será nuestro proyecto tecnológico. ¿Qué necesitamos? Media piña, col morada, 2 o 3 zanahorias, un betabel, un manojo de espinacas, 1/4 de taza de agua, flor de bugambilia y jacaranda, cúrcuma y pasto húmedo. La cantidad depende de cuánta pintura quieran hacer. ¿Cómo lo haremos? Corten todos los vegetales y las frutas en pedazos pequeños. Tengan mucha precaución y con ayuda de un adulto, hiervan 1/4 de taza de agua de las frutas y los vegetales por separado. Después de enfriarse, con mucho cuidado saquen las frutas y vegetales y licúenlas. Agreguen agua, si es necesario, tratando de que la mezcla no quede tan líquida. Recuerden lavar bien el vaso de la licuadora cada vez que lo usen, con mucho cuidado, y cuelen las frutas y vegetales, apoyándose de una cuchara en el colador en platos hondos. Coloquen las mezclas en recipientes de plástico, de preferencia con tapa, y etiqueten. En la etapa de comunicación, organizarán la información para ser presentada a su maestra o maestro, compañeras o compañeros e inclusive a su familia y comunidad. Puede ser en un tríptico, línea de tiempo, mapa mental o, por qué no, una artesanía mexicana, infografía o exposición artística. En la evaluación, analizarán las etapas anteriores, con el propósito de que reconozcan los alcances y las limitaciones que tuvieron durante su proyecto. Para ello, les presentamos una tabla que les permitirá reflexionar los resultados de su proyecto escolar. Recuerden que ustedes son quienes se autoevaluarán. El resto de esta sesión consiste en que investiguen en su comunidad una artesanía mexicana, su técnica de elaboración y los posibles procesos químicos que participan. Les presentamos la siguiente tabla. Los proyectos ciudadanos nos permiten reflexionar y dar respuesta a una situación. Analicen la siguiente información. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, la basura es todo aquello que ya no usamos y consideramos como desecho. Es el resultado de mezclar desechos orgánicos e inorgánicos. Realizar un producto artístico no siempre puede ser considerado como una artesanía, ya que en ocasiones se confunden los términos reutilizar, reducir y reciclar. Por ejemplo, si deciden hacer una manualidad en la que utilicen varios productos reciclados, pueden generar basura más compleja de separar, lo que provoca un mayor impacto ambiental. En esta sesión comprendieron la importancia de la relación de la química y el arte, así como el estrecho vínculo entre los seres humanos y la expresión por medio de las artes. Aprendieron cómo la humanidad ha manipulado diferentes materiales con el fin de dar respuesta al mundo que lo rodea, así como la expresión del conocimiento que han adquirido a lo largo del tiempo. Si les interesan las artes, les presentamos la siguiente dirección electrónica, en la que podrán conocer la oferta educativa que ofrece el Instituto Nacional de Bellas Artes. Terminamos. Deseamos que se hayan divertido tanto como nosotros. Recuerden que la ciencia es para todos. Hasta la próxima. Qué interesante lo de los colorantes. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.